la presentación. Listo. Entonces, en esta primera charla, lo que queremos es primero hacer una introducción general a qué es lo que es un análogo, qué es una misión análoga. Después ya vamos en las siguientes charlas a hablar puntualmente de cómo diseñar y cómo hacer ciertos trabajos dentro de los análogos. Pero en principio queremos pues empezar en este proceso, en saber qué es, qué no es un análogo, cómo se clasifican y cómo lo podemos trabajar. Entonces, en primer lugar, les cuento, Fundación Sidonia es una organización sin ánimo de lucro, una fundación precisamente, que está ubicada en Colombia y la cual tiene el objetivo de promover el desarrollo del campo espacial en Colombia. Nuestro proyecto bandera es el Hábitat Análogo de Exploración Espacial Simulada ADC, que está ubicado en el municipio de Chía, al norte de Bogotá, y ya existe, digamos, está instalado desde finales de julio, principios de agosto del año pasado. Ya a través de este tuvimos nuestra primera serie, nuestra primera temporada, nuestra primera serie de misiones, que fueron 5 tripulaciones de entre 8 y 5 personas que ocuparon el hábitat en el segundo semestre del año. Entonces, pues afortunadamente es un proceso exitoso, tuvimos resultados muy interesantes y claro, como siempre hay espacio para mejoras. Y precisamente en este momento, bueno, para los que la van a ver después, en este momento de febrero del 2023, nos encontramos realizando una serie de mejoras a la estación a partir pues de todos los aprendizajes que hubo. Entonces pues ya la segunda temporada que da inicio en julio de este año también va a tener afortunadamente a muchas mejoras y ojalá muchos tripulantes que nos acompañan el día de hoy tengan la posibilidad de ver. Fundación Sidonia es un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Tenemos personas de diferentes disciplinas, biología, microbiología, de todas las ingenierías, incluso de personas que trabajan en cosas como artes, arquitectura, diferentes aspectos que hacen pues que esta sea una aproximación un poco más completa, holística al tema del viaje espacial tripulado, como es lo que pretendemos. Y pues a partir de esta experiencia, pues poder contarles un poco de qué se trata y cómo pueden ustedes involucrarse en estos procesos también. Entonces, en esta serie de charlas, primero, como les digo, vamos a hacer una introducción general. Vamos a empezar hablando el día de hoy de qué es un análogo, de dónde viene el concepto de análogo, de qué intentamos hacer con estas misiones, de qué capacidades y qué capacidades no tenemos. De hoy en 8 días, en la segunda charla, vamos a hablar un poco del tema del diseño de misión. Vamos primero a hacer un recuento súper rápido de cómo se diseña una misión espacial y después vamos a hablar un poco de viaje espacial tripulado y de cómo traducimos eso a una misión análoga. Posteriormente, en la tercera charla vamos a hablar puntualmente de cómo se hace ciencia en un entorno análogo. Digamos que no es lo mismo, no tenemos los mismos recursos que en un laboratorio, por ejemplo, y no debería ser así. Claro, la idea es poder precisamente tener este tipo de restricciones para poder simular hasta cierto punto lo que pasa en un entorno espacial. Y a partir de esto, pues bueno, ¿cómo les recomendaríamos nosotros que se haga mejor la ciencia en un entorno análogo? Y finalmente, en la última charla de la serie, vamos a unificar como todos estos conceptos ya puntualmente para el contexto de nuestra estación ADC y de cómo pueden implementar esto. Entonces, a partir de esto ya lo que quisiéramos y lo que digamos, la invitación es a que tengan la posibilidad de aplicar para poder tener su tripulación o participar como tripulantes o investigadores en la segunda temporada de ADC. Entonces, para esto vamos a comenzar hablando un poco del entorno espacial, ¿sí? Entonces, hay un deseo en este momento de volver a la Luna, ¿cierto? El final de la década de los 60, Estados Unidos envió seres humanos a la Luna con las misiones Apolo.
Posteriormente se extendió todo este proceso a lo que es el viaje espacial tripulado de larga duración en la Estación Espacial Internacional. Y en este momento, pues bueno, siempre se ha tenido el deseo de que el ser humano visite o inclusive se establezca en otros lugares del sistema solar, como es pues la Luna, que es nuestro vecino más cercano, eh, y Marte, claramente, que es un planeta que por sus características, pues digamos que se presume que se da para este proceso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el entorno espacial, por un lado, es muy agresivo. La vida, como la conocemos, digamos que tiene muchas dificultades para persistir en ese entorno espacial. Pero por otro lado, tenemos también el tema de que hay muchas cosas que no conocemos operativamente de cómo se van a desarrollar las actividades ahí. Entonces, básicamente, aquí hay una breve tabla que resume, no voy a entrar en mucho detalle de algunas de ellas, pero resume algunas de las características en términos puramente, digamos, físicos de lo que es la superficie de la Luna, la superficie de Marte en comparación con la superficie de la Tierra. Y por supuesto, de estas diferencias se derivan muchas, digamos, complicaciones técnicas, complicaciones operativas, que no permiten que simplemente pongamos a un humano y lo soltemos en la superficie de la Luna y ya, digamos que con eso pueda todo funcionar. Los retos no se quedan en lo puramente técnico, digamos, en lo puramente hacer que el ser humano sobreviva, sino que también estos retos se van más allá al tema, por ejemplo, de operativamente qué tenemos que llevar, cómo lo tenemos que llevar, cómo lo podemos manejar. Y ahí, en este proceso, es que entran y se convierten en importantes las misiones análogas. Revisemos por un momento el concepto de análogo, ¿cierto? Digamos que textual y literalmente un análogo es una cosa que se parece a otra, ¿cierto? Que tiene algún tipo de similitud. No son iguales, es decir, no es una igualdad, sino es una similitud o una equivalencia. Es decir, ahí hay una diferencia clara. Entonces, en este sentido de análogo, lo que aparece es que, bueno, vamos a tomar prestado un concepto del campo de la ingeniería de sistemas, del Systems Engineering, que no es lo mismo que la ingeniería de software, digamos que estamos acostumbrados a usar la expresión ingeniería de sistemas para ingeniería de software, pero es un poco diferente. Entonces, vamos a pedir prestado el concepto de modelo. Entonces, tenemos un sistema A y un sistema B y vamos a decir que hay elementos de cada uno de estos sistemas que se ven en el otro sistema. Si hay algo de este que está en este, hay algo de este que está en este, y en ese sentido podemos empezar a aproximar y a decir que el sistema A es análogo al sistema B. Sobre este sistema creamos entonces un modelo. Como les digo, un modelo es algo que nos permite observar cómo es el comportamiento de otra cosa y a partir de ese modelo podemos llegar, inclusive ya cuando tenemos un modelo lo suficientemente avanzado, a hacer predicciones o hacer estudios de cómo es que se va a comportar esto. Entonces, hay diferentes tipos de modelos, ¿cierto? Hay simulaciones, hay modelos físicos, hay modelos de software, y en este caso, nuestros análogos son un tipo de modelo, son un tipo de modelo que nos permiten observar ciertos comportamientos de cómo ocurre una cosa en otra. Hay una frase que me gusta mucho, que es muy popular y posiblemente la han oído antes a algunos de ustedes, que es, todos los modelos están errados, pero algunos son útiles. Entonces, esto lo que quiere decir es que en realidad, para poder tener una cosa que nos replica exactamente el comportamiento de otra, tenemos que tener exactamente el mismo sistema. No hay forma diferente. Pero podemos predecir cómo se comportan ciertas cosas, ya sea, por ejemplo, analíticamente, con una ecuación matemática en la cual ponemos los números y observamos un resultado, o, por ejemplo, numéricamente, o podemos inferir, ¿sí? Sin embargo, esto nos muestra que, por ejemplo, cuando vamos a implementar este concepto de análogo, cuando estamos mirando estas flechas acá, hay algo clave que tenemos que tener en cuenta y es qué puede traducirse y qué no.
Es decir, ¿qué aspecto de B yo realmente puedo decir es una cosa representativa de A y qué aspectos definitivamente no lo son? De manera tal que cuando yo estoy implementando mi análogo, yo puedo saber qué cosas debo tener en cuenta o qué restricciones puedo implementar y cuáles no. Entonces, así vemos pues que hay formas de analizar un sistema si conocemos hasta cierto punto o si tenemos algo que que tiene similitud a este otro y de manera tal que me pueda dar información relevante y representativa del sistema que quiero modelar. Entonces, hablando un poco de eso, tenemos aquí el tema de que hay entornos, ¿cierto? En los planetas que se parecen. Si, por ejemplo, acá tenemos eh, un juego de fotografías. Entonces, por ejemplo, me gustaría, pues ya que tenemos acá el chat, que me dijeran o que alcen la mano, por ejemplo, los que crean que en esta foto de arriba, la fotografía de la izquierda es Marte. ¿Quiénes creen que la fotografía de la izquierda es Marte versus la de la derecha? Yo digo que la izquierda es Marte. Bueno, entonces, acá es relativamente fácil, ¿cierto? Pues porque ahí nos dan varias pistas, las fotos, ¿cierto? Como bueno, este conocemos que es un rover, el Sojourner, el primero de esta tanda de rovers que llegaron a Marte. Acá vemos que este tiene las rueditas de caucho, entonces posiblemente eso no sea una buena representación de lo que es estar en Marte, o no sean muy útiles en Marte por muchos motivos. Pero entonces, acá vean que son entornos similares, ¿cierto? Ya hay otras que son un poquito más elaboradas. Por ejemplo, en esta de abajo, ¿cierto? Tenemos otra vez otro par de imágenes que ya es una escala mucho mayor, ¿cierto? Esto es como una escala humana, digamos, de metros. Esto puede estar en la escala de kilómetros. Entonces aquí en estos cráteres, la izquierda o la derecha es Marte. ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. En este caso, tenemos que también esta fotografía de la izquierda es un cráter en Marte y esta de la derecha es el cráter de meteoro en Arizona. Esto es en la Tierra. Y pues igualmente acá también en esta última imagen tenemos esta comparación ya a una escala menor. Entonces tenemos tres tipos de escala en las cuales tenemos similitudes y en este caso estas similitudes son básicamente morfológicas, ¿cierto? Es decir, tenemos unas geoformas, tenemos unas rocas, tenemos unos elementos que por algún proceso se parecen. Y eso los hace interesantes. Eso los hace interesantes en términos de que puede que haya cosas que aprendamos acá, ¿cierto? Que sean útiles acá o que nos informen de cómo fue que ocurrieron o que están ocurriendo las cosas acá. Entonces, esto es solo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en el cual visualmente las cosas se parecen. Por ejemplo, acá esto es en el desierto de Utah y hasta los morritos de montañas que hay ahí, procesos sedimentarios y después de erosivos, son rojos. Entonces, hasta eso visualmente tiene un cierto parecido que nos puede generar información relevante al momento de operar. Entonces, en ese sentido, ya hablamos de la definición general de análogo y vimos cómo hay cosas que se parecen en la Tierra y en Marte e incluso en otros lugares del sistema solar o del espacio. Y en ese sentido, esta definición de análogos espaciales son ubicaciones o situaciones en la Tierra, o incluso muchas veces podemos extender esta definición al espacio, a la órbita baja y el espacio cislunar con entornos como la Estación Espacial Internacional. Entonces son ubicaciones o situaciones en la Tierra que de manera natural o artificial asemejan en uno o más aspectos representativos una ubicación o situación en el espacio. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que tener cuidado. Uno es que estos ambientes, bueno, ahí vemos otro ejemplo de un entorno natural
el cual es semejante a un entorno análogo, pero podemos también tener entornos artificiales que nosotros creamos para que se asemejen aún más a esa ubicación o esa situación que queremos representar en el espacio. Ahora, ¿para qué queremos hacer esto? Primero, hacer esto es mucho más, menos costoso y menos riesgoso que enviar gente al espacio, ¿sí? Eso nos permite hasta cierto punto simular algunos aspectos de lo que es o va a ser generar esa exploración y nos permite validar procedimientos, validar operaciones o incluso encontrar lo que de nuevo, tomando prestado otro concepto de la ingeniería de sistemas, es comportamiento emergente, es decir, cosas que cuando una cosa interactúa con otra no esperábamos que ocurriera y podemos ver problemas que no conocíamos, lo que muchas veces se llaman los unknown unknowns, o sea, los desconocidos desconocidos, las cosas que no sabemos, las cosas que no sabemos que no sabemos. Entonces, es importante. Sin embargo, como les decía más atrás, cuando les decía de qué se puede traducir y qué no, y cómo lo podemos hacer y cómo no, hay un aspecto importante y es el hecho de que puede haber, y esto a veces lo digo medio en serio, medio en chiste, puede haber una línea muy delgada entre investigar y hacer cosplay espacial, ¿sí? Eh, Está muy bien, digamos que usar un traje, ir a caminar por un desierto rojo, pero la diferencia está en qué me informa esto acerca del viaje espacial a futuro, ¿sí? Bueno, entonces, primero, para poder hacer un buen análogo, tenemos que entender muy bien cómo es que van a ocurrir estas misiones. El problema radica en que estas misiones no han ocurrido. Nadie ha ido a Marte. Nadie ha ido a Marte exitosamente. En una misión tripulada, por supuesto, tenemos rovers, tenemos orbitadores, tenemos cosas allá, pero esencialmente no podemos replicar lo que no sabemos exactamente cómo es que va a ocurrir. Claro, ahí es donde entra, por ejemplo, todo el tema de los diseños que tenemos, ahí es donde entra todo el tema, por ejemplo, de cómo es que se están desarrollando estas investigaciones, de los cohetes que vamos a llevar, los hábitats que vamos a llevar. Pues como les mostré, nosotros tenemos un hábitat y ese hábitat se diseñó pensando en ciertas restricciones que van a tener los hábitats en Marte, pero pues sí es importante entender que estos procesos análogos en este momento, y de pronto es una palabra fuerte la que voy a usar, pero son hasta cierto punto especulativos con muy buenas bases, pero en el sentido de que no sabemos exactamente cómo se ve una misión marciana exitosa hasta que el primer ser humano no vaya, pise la superficie de Marte y se devuelva. Entonces, en ese sentido, y volvemos a prestar otro término de la ingeniería de sistemas, tenemos lo que son una arquitectura de misión. Entonces, arquitectura en este contexto, lo que quiere decir son los elementos que componen la misión, los elementos que hacen parte de esta misión y que van a permitir que esto ocurra y que ocurra exitosamente. Entonces, por ejemplo, tenemos en la Tierra una red de espacio profundo, que seguramente va a tener su contraparte en Marte y va a permitir tener un link de comunicaciones. Esto va a tener ciertas características técnicas específicas, ¿cierto? La frecuencia a la que se transmite, el ancho de banda que va a tener. Vamos a tener elementos de esta arquitectura tanto en la superficie de Marte, bueno, en el entorno marciano, como en el entorno terrestre. ¿Sí? Todo el que es el tema de control, soporte de misión, los organismos que están en torno a la misión, los medios, el gobierno, el público general, la familia de la tripulación, los amigos de la tripulación. Y acá en Marte vamos a tener pues un hábitat con una tripulación, elementos de ciencia, elementos de robótica, los elementos que hagan parte de esa arquitectura que nos van a permitir cumplir los objetivos. Eventualmente seguramente vamos a tener rovers, vehículos de transporte, diferentes elementos. Entonces, cada uno de estos va a interactuar con el otro, ¿cierto? Y así, en ese sentido, ya hablamos de qué es un análogo, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las misiones análogas. En ese contexto, las misiones análogas son estas mismas arquitecturas, ¿cierto? Que vamos a tratar de replicar para observar el comportamiento de ciertas situaciones y digamos que son un poco, podemos tener diferentes tipos de análogos. En este caso, las misiones van a tener, por ejemplo, una duración relativamente prolongada,
no es, digamos, una prueba corta, un ejercicio cortito, sino pues vamos a tener una duración un poco más prolongada. Son herramientas en general, las misiones análogas son herramientas que nos permiten hacer investigación, hacer pruebas de carácter técnico, de diferente tipo de carácter. Ahora, estas misiones van a requerir que tengamos ciertos elementos, equipos, por ejemplo, trajes, simuladores de trajes espaciales, los rovers que les comenté, infraestructura, como por ejemplo los rovers. Puede ser infraestructura relativamente sencilla, pero sea lo que sea, necesitamos infraestructura. Y un aspecto importante de esto es que vamos a implementar en el diseño de estas misiones análogas interfaces entre los diferentes elementos, restricciones y vamos a controlar el ambiente. Entonces, por dar un ejemplo sencillo de estas restricciones y de estas interfaces, por ejemplo, el hábitat, en la mayoría de los casos, hay situaciones en las cuales hay hábitats presurizados, pero este hábitat que tenemos nosotros no es presurizado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la interfaz en el momento en el que los tripulantes salen con su simulador de traje espacial a hacer una actividad extravehicular simulada, simplemente pues no hay como tal una despresurización, pero simulamos operativamente un tiempo que los tripulantes tienen que pasar para poder simular esa despresurización y esa represurización. Acá en esta gráfica vemos una barrera verde. Esta barrera verde es importante porque es nuestro límite de la simulación. Entonces, ahora, ¿qué implica este límite? Depende de los objetivos de nuestra misión. Ahí ya vamos a hablar un poco de algunos ejemplos de algunas misiones análogas un poco más adelante, pero por ejemplo acá los estudios de descanso en cama de cierta forma traspasan esta barrera porque hay aspectos que están en simulación y hay otros aspectos que no necesitan estar en simulación, pero es un ejemplo de análogo que tenemos ahí. Claramente acá, pues todo esto ocurre en la Tierra, puede ocurrir en entornos naturales, como ya lo mencionamos, o en entornos artificiales, o en una combinación de ambos, como cuando, por ejemplo, ponemos una estación en un desierto, pero pues digamos que tenemos que tener en cuenta cómo cada uno de estos elementos es replicado dentro del análogo y el nivel, aquí como lo mencionamos, el nivel de fidelidad con el cual queremos replicar este aspecto. Hay misiones, por ejemplo, que se pueden enfocar, no, yo tengo un rover, tengo unas ruedas de rover que probar, yo ni siquiera necesito que esto esté presurizado ni nada, sino simplemente que tenga un determinado peso y lo voy a poner a andar por una superficie rugosa y ver cómo se comporta, por un campo de basalto, por un campo de rocas y ver cómo se comporta mi rueda y probar dos tipos de rueda diferentes, ¿sí? Otra cosa que yo puedo hacer es probar operaciones de actividad extravehicular y ver, por ejemplo, cuál de las dos operaciones me resulta en un outcome, un resultado científico más alto, ¿sí? Entonces, ya que hablamos de qué son las misiones análogas, podemos hacer un repaso súper rápido de qué no son las misiones análogas. Entonces, primero, las misiones análogas no son, bueno, estas cosas no son absolutamente no, en el sentido de que este contexto que utilizamos y estas infraestructuras que utilizamos pueden tener estas aplicaciones hasta cierto punto, pero en general, una misión análoga no es un entrenamiento, es decir, no es que yo vaya a salir del hábitat siendo un astronauta y listo para ir al espacio. No son turismo, hay ejercicios de turismo espacial, hay personas que participan de estas experiencias por lo que muchos llamamos el hero photo, ¿cierto? La foto con el traje encima de la montaña. Y digamos que no es que esté mal necesariamente, pero como tal, la diferencia es que estas misiones análogas tienen un objetivo científico. Como les decía, ya les había mencionado, no son copias fieles del viaje espacial, porque pues una copia fiel sería casi o tan cara como un viaje espacial. No son entretenimiento, es decir, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en 4 misiones análogas y la verdad uno la pasa muy bien, pero no es el objetivo, ¿cierto? No es el objetivo real. Y finalmente, eso no son entornos operativos reales. Ya vamos a hablar un poco de análogos operativos en los cuales ciertas condiciones nos dan información, pero en un entorno análogo yo tengo un ambiente controlado y no estoy en un entorno operativo real.
Ahora, esto no quiere decir que las misiones análogas no tengan riesgos. Muchas de estas estaciones están ubicadas en lugares como la Antártida, como el Ártico, como sitios que, digamos, tienen inherentemente riesgos, están ubicados en locaciones remotas en las cuales, por ejemplo, la asistencia médica se puede demorar, son lugares agrestes en los cuales se puede ir la luz, puede faltar el agua, puede faltar un montón de cosas, y en ese sentido son entornos arriesgados, pero no es un entorno en el cual estemos ahí por un objetivo diferente al de hacer la misión análoga. Y en a eso es a lo que me refiero con el hecho de que no son entornos operativos reales. Entonces, hay diferentes elementos que componen una misión, ¿sí? Primero que todo tenemos los participantes y los tripulantes, es decir, tenemos personas que podemos llamar, digamos que son lo que son los tripulantes análogos que hacen las veces de lo que quién serían los astronautas en una misión real, y los participantes pueden incluir a los investigadores, pueden incluir a los investigadores, pueden incluir a las personas de soporte de misión, a las personas de apoyo en tierra, a las personas de apoyo logístico, que no necesariamente hacen parte de esa arquitectura simulada, pero que son necesarias para que las cosas funcionen. Un ejemplo sencillo sería la persona de seguridad del terreno donde está el hábitat. Es una persona que no hace parte de la misión como tal, no hace parte de una arquitectura que simula un entorno espacial, pero hace parte de este conjunto de seres humanos y de personas que están en la misión. Tenemos unos objetivos, esto es importante, es decir, todas las misiones tienen que tener unos objetivos, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y esto lo vamos a revisar con más detalle en la próxima charla. Tenemos también el tema del entorno, dónde se está desarrollando. Esto puede ser, ya lo vamos a ver en las clasificaciones, en un ambiente controlado, en un ambiente remoto, pero es importante saber decidir cuál es este lugar que vamos a tener con el fin de poder cumplir estos objetivos. Tenemos infraestructura y equipos, hay misiones que no necesitan hábitats, por ejemplo, hay misiones que no necesitan simuladores de trajes espaciales, pero pues digamos, o que no necesitan simuladores de rovers o cosas así, pero entonces tenemos algunos elementos. Parámetros y restricciones se refiere pues a cómo dentro de esta misión vamos a decir qué podemos y qué no podemos hacer. Claramente, estamos en la Tierra. Muchos lugares tienen cobertura, por ejemplo, de red de celular. Muchos lugares tienen acceso a todo el agua que uno quiera. Pero dentro de esto vamos a definir cuáles son las restricciones que tenemos para poder ejecutar una misión análoga. Tenemos el tema de la duración, de cuánto vamos a durar en esta misión, y diferentes tipos de duración nos van a decir diferentes tipos de resultados o diferentes tipos de cosas que se pueden y no se pueden hacer, y de esto vamos a hablar un poco también en la tercera charla, en la de ciencia análoga. Típicamente las misiones abiertas duran más o menos 2 semanas y a pesar de que hay alguna resistencia por parte de algunas personas, muchas misiones han demostrado que en 2 semanas, si de pronto no se pueden observar resultados definitivos con respecto a ciertos aspectos, se pueden observar tendencias, que es algo muy importante. Tenemos que tener una logística, un presupuesto, las cosas no aparecen mágicamente, necesitamos un equipo logístico que nos permita pues revisar y pues acceder, digamos, a los diferentes recursos, que las personas estén en el lugar correcto en el momento correcto, que no tengamos que estar rompiendo simulación constantemente por algún tema, pues digamos que faltó alguna cosa, o que se está rompiendo el tubo todo el tiempo, entonces que por favor, pues bueno, ese tipo de cosas. Operaciones y procedimientos es importante también para poder definir cómo vamos a actuar, es decir, hasta qué punto, y esto está ligado un poco al tema de la fidelidad, hasta qué punto vamos a estar simulando que estamos en el espacio, o qué tipo de aspectos vamos a estar probando y simulando. Y finalmente, nada de esto importa si no tenemos al final una evaluación, un análisis y un reporte de las cosas que ocurrieron. Esto no necesariamente tiene que ser pues un redundar en una publicación científica o algo así por el estilo, pero sí es importante que, por ejemplo, de los parámetros que estamos midiendo, ¿sí? Estamos midiendo algunos elementos
Dentro de estos objetivos llevan a estos parámetros que estamos midiendo algún aspecto de factores humanos. Tenemos que tener una evaluación, tenemos que tener un análisis y reportar todos estos datos de diferentes formas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Entonces, hay una cita que me gusta mucho del libro Spaceman, que es la biografía de Mike Massimino, que es un astronauta que es famoso por dos lados. Uno, porque él participó en una de las misiones de mejora del telescopio espacial Hubble, lo cual fue un reto grandísimo. Y segundo, porque participó digamos, como en la serie de The Big Bang Theory. Fue uno de los compañeros del miembro del grupo que se volvió astronauta. Entonces, digamos que es, él, y digamos que su biografía es un libro, se los recomiendo, se llama Spaceman, es muy fácil de leer, es muy chévere. Entonces, él habla cuando le preguntan de qué se siente la primera vez que va a hacer una caminata espacial. Y él dice que, imagínense que ha sido seleccionado para ser el pitcher inicial en el juego 7 de la Serie Mundial. Es una referencia de béisbol. Él es neoyorquino, entonces pues es una serie, una referencia bastante clara para él. Entonces dice 50,000 personas gritando en los asientos, millones de personas viendo alrededor del mundo y estás listo para salir. Pero en realidad nunca has jugado béisbol. Llegas a este escenario sin nunca haber jugado béisbol. Nunca has puesto un pie en un diamante de béisbol. Y digamos que esto es cierto, en el sentido de que cuando un astronauta llega al espacio por primera vez, a pesar de que ha practicado muchas cosas, es la primera vez que realmente está en el espacio. Entonces, has pasado tiempo en jaulas de bateo, has hecho pruebas y ejercicios con réplicas y, bueno, mockups, réplicas. Has pasado meses jugando el juego del Major League Baseball en el PlayStation, pero nunca te has parado ahí. Y adivina que la serie está empatada y toda la temporada está en la línea y todo el mundo está confiando en ti. Entonces, básicamente es eso. Tenemos que generar entornos en los cuales aprendamos cuáles son esas cosas que no sabemos y cómo vamos a preparar a esta nueva generación, estas nuevas personas que vayan a ir al espacio a enfrentarse a estos temas que en realidad no saben. Y pues esto no es nuevo. ¿Sí? Este tema de la investigación en análogos no surgió naturalmente, no surgió antes del viaje espacial, aunque pues digamos que hay ejemplos, como les mencionaba, por ejemplo, de Systems Engineering, modelos, ese tipo de cosas. Eh, en este sentido, hay elementos que se han venido utilizando de cómo es que vamos a operar, por ejemplo, acá vemos a Buzz Aldrin practicando en una piscina sumergida, en una réplica de su cápsula Géminis, cómo sería su caminata extravehicular. En este caso, replicando microgravedad, y es una técnica que surgió, digamos que ya había personas que las estaban realizando, digamos que estaban preparándolas, pero que más allá de eso, no se estaban siendo utilizadas como preparación o como experimentación de qué era lo que iba a ocurrir, y esto permitió pues que hubiera mejoras en las naves espaciales, digamos, para evaluar cómo es que ellos se movían y cuando se movían, qué tipo de ayudas necesitaban para moverse. Y el hecho de implementar esto ayudó mucho. Y también, por ejemplo, acá los astronautas del Apolo que se entrenaron en Arizona, cerca del cráter que les mostré en unas diapositivas atrás, también, por ejemplo, con todo este maletín, es cómo moverse, qué tipo de herramientas voy a utilizar, cómo puedo tomar una muestra apropiada, utilizando todas las, digamos, a pesar de todas las restricciones a las que estaban sometidos. Entonces, esto digamos que eran ejercicios de pruebas de equipos, pruebas técnicas, entrenamientos de algún tipo en formación, por ejemplo, de cómo identificar elementos geológicos en campo, cómo moverse debajo del agua. Se vino también en la implementación de la pregunta de, bueno, ya estas misiones cortitas se acabaron, empezó un poco la era del viaje espacial prolongado y hubo preguntas de listo, está bien, cuando vayamos a hacer viajes más prolongados, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Entonces, dentro de esas cosas empezaron a aparecer las estaciones, tanto operadas gubernamentalmente, aquí abajo
vemos dos estaciones que son operadas, una eh, acá este es Hera, aquí en la imagen inferior, que está ubicada en el Johnson Space Center en Houston, y esta es la estación Sirius, que se utilizó para la misión Mars 500, en la cual 6 tripulantes estuvieron encerrados durante 500 días, 520 días en realidad, en una prueba un poco más de psicológica y de características sí, psicológicas, físicas, de como el confinamiento y todo esto. Hera se utiliza en misiones de 45 días aproximadamente y simula viajes orbitales acercándose a asteroides, a las lunas de Marte y demás. Entonces, son espacios confinados, relativamente pequeños, pero además esto no ha estado solo limitado a iniciativas gubernamentales. También aquí en la imagen superior vemos una instalación que, pues digamos que tomé una foto de sus primeros días, que se llama el Mars Desert Research Station, donde he tenido la oportunidad de hacer dos misiones. Y esta instalación es privada, es operada por una organización que se llama The Mars Society, y así como esta hay varias en el mundo, en el cual, bueno, ya esta permitió que fuera un poco más abierto, fuera un poco más personas, más digamos del común, porque pues por ejemplo para participar en estas misiones hay que tener ciudadanía, ya sea de Estados Unidos o bueno, o la Unión Europea en el caso de Sirius, eh, y pues además de eso está restringido pues en ciertos aspectos, pero estas instalaciones privadas permitieron que otras personas digamos que pudieran experimentar esto y se han convertido un poco en estaciones que pues digamos de prueba para más personas que les permite experimentar lo que es estar en una misión espacial. Actualmente los análogos son ampliamente utilizados. Esta, por ejemplo, tanto en desarrollos gubernamentales como desarrollos privados. Esta es la página de las misiones análogas de NASA. Eh, Aquí pues ustedes pueden entrar, ponen NASA Analog Missions, pueden ver diferentes tipos de misiones, instalaciones, equipos que hay misiones en estaciones árticas, antárticas, hay incluso estaciones submarinas en las cuales, pues, que es NIMO, por ejemplo, que las personas permanecen durante semanas también debajo del agua. Eh, Análogos de radiación, análogos, bueno, ya vamos a ver un poco más acerca de los tipos de emisiones análogas, pero además a esto se complementan diferentes tipos de instalaciones privadas, como por ejemplo ya les mostré el MDRS, también tenemos en Hawái el High Seas, tenemos lunares, y por supuesto en Colombia tenemos a la estación ADC. Entonces, ¿cómo clasificamos los análogos? Digamos que aquí, bueno, aquí en esta diapositiva ya de entrada tenemos una primera clasificación que es eh, análogos gubernamentales y análogos privados, pero también los podemos clasificar por objetivo, por ubicación y por tipo de implementación. Entonces, el objetivo es como la más sencilla. En esta, pues, simplemente tenemos qué es lo que queremos estudiar en el análogo. O sea, estas categorías, por cierto, no son excluyentes, es decir, podemos tener una de factores humanos en una cierta ubicación, en una cierta implementación. ¿Sí? Entonces, son como diferentes formas en las cuales podemos clasificar las misiones análogas. Y igualmente, por ejemplo, en un análogo podemos tener cosas operativas y de factores humanos. Podemos tener cosas científicas y tecnológicas. Entonces, es simplemente como para que empecemos a ver dónde cabe mejor y como para empezar a evaluar qué es lo que nosotros queremos hacer dentro del análogo. Entonces, bueno, tenemos elementos como factores humanos, que incluye como todo lo que es tomada de decisiones, estrés, interfaces, demás. Médico, que es la respuesta básicamente fisiológica del cuerpo humano a ciertos entornos, por ejemplo, intentar estar en un entorno cerrado, no bañarse durante un cierto tiempo, cambiar de dieta, demás. Tecnológico, que puede ser, como les mencioné, el tipo de herramientas que vamos a utilizar, el tipo de ruedas que va a tener nuestro rover, el tipo de ventilación que va a tener nuestro traje espacial, etc. Bueno, logístico, operativo, científico, sociológico, y así podemos tener diferentes objetivos que van a estar dentro de las misiones análogas. Por otra parte,
podemos clasificarlos por ubicación, ¿sí? Podemos tener análogos en ambientes controlados, por ejemplo, dentro de un hangar, como les mostré ya a Jera, dentro de un laboratorio, que puede ser, pues, por ejemplo, un análogo de radiación, que no necesariamente, pues, tiene que ser que vamos a someter humanos a radiación, pero bueno, podemos tener ambientes de alta radiación para probar materiales y diferentes cosas. También podemos tener ubicaciones remotas, desiertos, en la Antártida, en montañas, en cavernas, en glaciares, en volcanes, en diferentes lugares que por algún motivo es interesante operativamente que pongamos o que corramos nuestro análogo. Y también, pues bueno, puede ser algo intermedio, que puede ser un lugar agreste con elementos controlados. Bueno, además de eso tenemos los tipos de misiones análogas por implementación. Entonces, por ejemplo, tenemos campañas que, pues básicamente las campañas son, bueno, vuelvo atrás un momento. Entonces, vamos a empezar de atrás para adelante. Tenemos las médicas, como les mencionaba ya, los Bed Rest Studies son estudios fisiológicos en los cuales personas están acostadas con la cabeza inclinada un poco hacia atrás durante semanas y casi meses. O sea, estas personas no pueden hacer nada, no pueden levantarse para nada, tienen que estar recostadas todo el tiempo. Estas personas obviamente les pagan, ¿no? Hay voluntarios, pero también hay personas que les pagan por hacer este tipo de estudios. Eh, Pueden hacer ejercicio, digamos, tienen que hacer, algunas tienen que hacer ejercicio, les controlan la dieta. En realidad es más incómodo de lo que ustedes se imaginarían tener que estarse acostado meses enteros. Pero pues bueno, son un tipo de implementación. Asimismo, bueno, hay implementaciones que están orientadas hacia la parte fisiológica. Y como les decía, en un momento, pues digamos, la persona está en un entorno análogo todo el tiempo porque el estar acostados con la cabeza hacia atrás hace que haya un cambio en la orientación de los fluidos corporales y eso es lo que simula, por ejemplo, la microgravedad. Otro tipo de implementaciones son las campañas, en las cuales no tenemos necesariamente una instalación fija, pero vamos a un sitio porque ese sitio nos interesa y hacemos operaciones, usamos herramientas o probamos equipos en ese sitio. Algunos ejemplos de esto son las misiones Amadi del Foro Austriaco del Espacio. Ellos tienen, pues, digamos, son campañas bastante elaboradas en las cuales tienen su hábitat, tienen simuladores de trajes espaciales que son una maravilla. Pero pues son campañas que pues digamos que toman solo un tiempo y se retiran de ese lugar. Otras son, por ejemplo, el Desert Rats, que es de la NASA, en la cual básicamente lo que tenemos es un entorno en el cual tenemos pruebas, digamos que llevamos los equipos a un cierto sitio y operativamente vemos cómo se comportan y cómo, por ejemplo, se hace una actividad extravehicular utilizando un rover y un traje espacial. Pero de nuevo, estos son entornos en los cuales llevamos los elementos hasta allá y después se retiran. Y otro ejemplo de esto también es Basalt, donde se prueban también pruebas, digamos, con equipos simulados de actividad extravehicular, operativamente cómo se realizan ciertas tomas científicas. Finalmente, bueno, recreaciones en las cuales, pues, mediante elementos artificiales simulamos ciertas cosas. Son entornos análogos, de nuevo, que son, pues, estas más que misiones, son experiencias análogas que son informativas en términos de respuesta, por ejemplo, a cómo operamos alrededor de una nave espacial o de una estación espacial con los trajes, o cómo reacciona el cuerpo, o cómo podemos hacer ciertas operaciones en gravedad reducida. Y ahora sí, finalmente, en las estaciones análogas, en las cuales sí tenemos un hábitat. Tenemos una estación que es un poco más permanente, no quiere decir que no sea, digamos, retirable, pero en estas estaciones vamos a tener ciertas restricciones y las personas van a habitar y van a tener una experiencia más prolongada de lo que es hacer una misión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tenemos de nuevo el NDRS, HISIS, y bueno, este es un domo de la Universidad Nacional de Colombia y nuestro hábitat ADC. Entonces, algunas de las restricciones a las que se someten las personas, los tripulantes, dentro de unas estaciones son, por ejemplo, el tipo y la cantidad de comida que está disponible,
por lo general es solo comida deshidratada. Agua, también el agua está limitada, no hay digamos, baños como tal, duchas, y por lo general los baños son baños secos. La cantidad de energía que se puede consumir, las comunicaciones, tanto digamos en el tipo de comunicación que estamos utilizando como en el ancho de banda. Por ejemplo, no hay redes sociales, no hay comunicaciones en vivo, y obviamente tenemos una restricción de confinamiento, vamos a estar encerrados en la estación, aislamiento de, pues digamos, solo vamos a estar los tripulantes dentro de la estación, el tipo de información a la que tenemos acceso y pues claramente el contacto humano es otra parte de esto. Como les mencionaba inicialmente, hay otro tipo de análogos que no necesariamente están pensados como análogos. Estos son entornos operativos reales y como les decía, un análogo no es un entorno operativo real, pero son entornos de los cuales podemos aprender y nos pueden informar acerca de cómo reaccionan personas en situaciones reales. Algunos de estos entornos son los submarinos nucleares, que básicamente son tripulaciones que se van en sus misiones de meses completamente aislados y encerrados en esa lata. La exploración ártica y antártica, que pues digamos que el entorno es agresivo, y pues hay que ejecutar actividad científica dentro de un entorno agresivo. Los pozos petroleros marinos, las plataformas offshore, que pues digamos que son entornos que tienen otra finalidad, pero pues que también están en entornos bastante agresivos y son, digamos, labores complicadas dentro de la estación. Y claramente las misiones espaciales robóticas, ¿sí? Porque pues tenemos que operar un robot en la superficie de Marte, las comunicaciones están demoradas, hay diferentes circunstancias que a veces no permiten que haya comunicación, hay problemas que tienen que solucionarse allá. Entonces, ese tipo de experiencias son muy informativas con respecto a lo que es una misión espacial, lo que sería una misión espacial tripulada. Ahora, finalmente, pues digamos que vamos a hablar un poco de cuáles son esos retos futuros de la investigación. Entonces, digamos en general, siempre podemos pensar en cómo incrementar la fidelidad, eh, de cómo podemos mejorar la calidad de la inmersión de los tripulantes dentro de su participación, para que esto pues sea un poco más representativo de lo que es el estar en el espacio en realidad. Hay otro problema que es una crítica interesante que hacen algunas personas con respecto a lo que es la validez de estas experiencias, sobre todo eh, de las misiones cortas, las de 2 semanas, y es quiénes participan en estas misiones. Por ejemplo, la mayoría de personas que participan en estas misiones son estudiantes de pregrado, jóvenes profesionales, mientras que los astronautas son personas que tienen por lo general una carrera encima, eh, tienen una carrera de pues, posgrados u otras experiencias. Entonces la pregunta ¿es válido la experiencia que tienen estas personas comparada a la experiencia que van a tener estas otras personas? Entonces, bueno, eso es otro tema. También tenemos la dificultad de cómo vamos a llevar estos resultados a misiones reales. ¿Cómo vamos a hacer que lo que estamos aprendiendo dentro de estas misiones sea tomado en cuenta y sea aplicado a estas misiones? Y para eso, pues, obviamente hay que tener cierto rigor científico, pues, tenemos que tener cierto rigor en cuanto a qué es lo que estamos simulando, cómo lo estamos simulando, y pues ya de eso vamos a hablar un poco en las siguientes 2 charlas. Y ya otro problema que es un poco más local, por ejemplo, es el hecho de cómo hacemos que más personas puedan participar de esto. Entonces, para nosotros, pues, particularmente para Fundación Sidonia, es importante en términos como de poder acceder, digamos, ya tenemos esta estación en Colombia en la cual pues tenemos la posibilidad de hacer este tipo de experiencias. Y bueno, ya problemas técnicos y problemas futuros de lo que ustedes quieran en términos de cómo vamos a cultivar el espacio, cuál es la mejor forma de hacer diseños que faciliten que las personas vivan bien,
cuáles son las interfaces que vamos a tener, qué tipo de comunicaciones vamos a tener, cómo vamos a mantener la motivación de las personas en un entorno análogo y mucho más. O sea, en realidad los problemas siguen y siguen y siguen. Bueno, entonces, como les decía, tenemos abierta la convocatoria de la temporada 2. Si están aquí, posiblemente ya lo sepan, pero pues quiero reiterarlo. Aquí, a través de este código QR, pueden acceder a los términos de la convocatoria. Si tienen cualquier duda al respecto, nos pueden escribir y estaremos pendientes pues, sus dudas, de ayudarlos a que puedan participar en esta misión. Pues tenemos estas posiciones, estas para participar, pueden ser tripulaciones, si tienen un grupo de entre 4 y 7 personas que quieran participar. Si no tienen un grupo, pueden postularse como tripulantes y ya a partir, pues digamos, a partir de eso nosotros vamos a empezar a armar tripulaciones con tripulantes individuales o las tripulaciones que estén incompletas, vamos a asignarles un tripulante. Y también pueden participar como investigadores, en los cuales pues simplemente ustedes plantean un proyecto y ese proyecto se lleva a la estación y es ejecutado por las tripulaciones que participan. Bueno, las posiciones dentro de las tripulaciones son comandantes, oficial ejecutivo, oficial de ingeniería, oficial de ciencia, oficial botánico, salud y seguridad. Ya hablaremos un poco más en detalle de esto la otra semana. Y además, como otro anuncio parroquial, en este momento se encuentra abierta una convocatoria, también es muy interesante, para poder participar del equipo organizador del octavo Space Generation Workshop de Sudamérica. Entonces, también la invitación es para que puedan unirse a este equipo. Hay varias vacantes en diferentes posiciones a través de este otro código QR. Pueden acceder a la convocatoria en la cual pues van a ver, la verdad es muy interesante, van a poder pues generar una red, participar y apoyar el desarrollo del campo espacial en el país y en la región. Entonces, con este anuncio parroquial, ya doy por terminada la presentación. Si no nos han seguido en redes sociales, les hago la invitación a que nos sigan para que estén completamente enteradas de lo que está pasando con la fundación, con el hábitat y también para que nos sigan acompañando en este tipo de eventos. Entonces, sin más, voy a dejar de grabar y voy a abrir para preguntas.